Muy bien, y en este nuevo video de la española vamos a analizar una variante que quizás es una de las más problemáticas con las que cuenta el blanco en su contra. E4, E5 por ejemplo, para llegar a las posiciones con caballo F3, caballo C6, alfil B5 A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, D3, B5 como habíamos visto que era la nueva variante, alfil B3, D6 y A3 para evitar que nos coman el alfil, enroque y caballo C3. Y bueno, ahora llega el momento de la jugada que es la jugada más intrigante, ¿verdad? Que es la jugada alfil G4. Pero antes vamos a decir que también hay una jugada que es bastante sólida, que es la jugada alfil E6. De hecho es una jugada que bueno, la empleó mucho Peter Schlieder con negras. Es lo suficientemente decente como para bueno, dedicarle un muy buen apartado, ¿verdad? Bueno, ante esto el blanco que debería contestar la jugada caballo de 5, que bueno, es una de las ideas principales de esta línea. La idea bueno es no concederle tan fácil el cambio de alfiles al negro, con lo cual bueno, intentamos oponer un caballo en el medio. Ahora las opciones por parte del negro serían varias. H6 por ejemplo, se podría jugar dama de 7, caballo de 4 y caballo A5, que quizás es la más crítica de todas. H6 primero, bueno, ¿qué vamos a hacer ante un H6? Vamos a emplear la jugada alfil a E3, dama de 7 por ejemplo. Ahora se contestaría con bueno C3, caballo A5, caballo por F6, alfil por F6 y alfil E6. Y ahora por ejemplo si dama por E6 vendría la jugada B4, caballo C6, A4, caballo E7 y dama C2. Y bueno, las blancas conservan una ligera ventaja en esta posición. Bien, otra de las jugadas posibles que mencionamos es la jugada dama de 7, a lo que bueno, alfil G5 es la mejor opción que tiene el blanco, alfil por D5, E por D5, y si por ejemplo se juega caballo A5, alfil A2, creo que bueno, esto sería ligeramente mejor para el blanco, dado que por ejemplo si C5, bueno, D por C6, caballo por C6 y torre E1. Y ahora por ejemplo si H6, la jugada alfil H4, torre A, E8, H3. Y bueno, la estructura del blanco es mucho más sana que la del negro. Y además, algo muy importante para recalcar es la pareja de alfiles con la que cuenta el blanco, con lo cual bueno, obviamente tiene que ser bueno. Bien, otra opción es la jugada caballo de 4. Esta la jugó mucho Peter Schlieder en varias de sus partidas. Parece ser que aguanta el negro, pero bueno, el blanco tiene varias opciones para jugar por la victoria. Por ejemplo, una de ellas es caballo por D4, que es la más sólida de todas. E por D4, caballo por E7, que es la opción más emocionante de todas. Caballo por F6 no llevaría a nada bueno. Y ahora, bueno, entre la jugada dama por E7, la jugada alfil G5. Esto lo jugó Ivanchuk, ¿sí? En sus partidas. De hecho, la jugó contra Schlieder, ¿sí? En una partida que ellos dos disputaron. Y ahora, bueno, vamos a decir que el negro cuenta con dos opciones. Una es H6 y la otra es alfil por B3. Ante alfil por B3, bueno, se contestaría con C por B3. Y ahora, bueno, C5 sería lo mejor. Pero vamos a ver qué pasa si se juega dama E6, que es una jugada dudosa. Bueno, permitiría por ejemplo F4. Y ahora si C5, F5. Y ahora si dama E5, la jugada dama E1. Bueno, ya estamos viendo que el blanco tiene muchas amenazas en esta posición, con lo cual bueno, tiene una posición de ataque. Por esa razón lo mejor es jugar C5, a lo que bueno, se contesta F4, torre E8, B4, C4. La estructura del negro se va a arruinar, ¿sí? Como bueno, se podrán dar cuenta. Pero de todas formas parece que el negro termina aguantando en esta posición. Pero bueno, si tenemos que recomendar esto con blancas, obviamente lo hacemos porque es lo mejor que tiene el blanco. Y tiene excelentes chances de obtener victoria. Con lo cual bueno, para el negro lograr igualar tiene que tener una gran precisión. Lo cual sabemos que
a no ser que sea un gran maestro, es medio difícil de lograr. Por esa razón la posición de las blancas es excelente. Y la otra opción era la jugada al H6. Ahora bueno, se debería jugar alfil H4, alfil por B3, C por B3. Y ahora bueno, de nuevo las opciones son C5 y dama E6. Pero en este caso dama E6 no es dudosa. De nuevo se jugaría F4. C5 por ejemplo, bueno, B4. Torre F, E8, torre C1. Caballo D7 por ejemplo, bueno, B por C5. D por C5 y B4. Torre A C8. Alfil F2, obviamente amenazando peón por y ganar el peón de D4, pero bueno, dama de D6 lo defiende, dama de D2 manteniendo el peón de B4 completamente a salvo, posición completamente igualada y sin inconvenientes para el blanco. Y la otra opción es jugar C5 como dijimos, pero bueno, se contestaría F4, torre F, E8, B4, dama E6 y bueno, de nuevo la posición está completamente igualada sin ningún tipo de inconvenientes para ninguno de los dos bandos. Y bueno, desde el punto de vista de las blancas, obviamente esto tiene que estar muy bien. Y la última opción, dentro de la variante alfil E6, es la jugada caballo A5, que bueno, como dijimos era una de las más críticas. De todas formas, no tiene problemas el blanco para crear una excelente posición con caballo por, alfil por y peón por. Desarrollo con alfil E3, por ejemplo si se juega dama D7 se contestaría con bueno, B4, caballo C6, C3, A5, A4, A por B4, A por B5, caballo E7, C4, C5 por ejemplo, bueno, B por C6, caballo por C6 y dama B3, alfil E7 y torre FB1, posición completamente igualada sin ningún tipo de inconvenientes, pero bueno, obviamente manteniendo al blanco con una muy buena posición. Bien, así que bueno, es todo lo que tenemos que saber sobre la variante alfil E6. Vamos a pasar a alfil G4, que es la variante que más problemas quizás le trae al blanco. ¿Qué jugar ante alfil G4? Alfil E3 es lo mejor, si bien es cierto que existen otras opciones, como H3 por ejemplo, pero bueno, alfil E3 quizás es lo mejor. Y ahora caballo D4 es lo más sólido que tiene el negro, pero se puede jugar también, por ejemplo, caballo A5. Pero bueno, se podría obtener una ligera ventaja con blanca jugando alfil A2, C5, caballo D5, caballo C6 y C3. ¿Sí? De nuevo tenemos todo en control, todo bajo control, ¿verdad? Y bueno, no habría dificultad. Si dama D7, que es una jugada interesante, se podría jugar, por ejemplo, H3. Alfil H5 no tendría sentido por caballo D5. Por esa razón lo mejor es retroceder con el alfil a E6. Y ahora, bueno, la jugada caballo D5 nuevamente. Alfil D8 con idea de jugar caballo con idea de capturar en D5, perdón, y jugar caballo E7. Y ahora, bueno, jugada con alfil G5, por ejemplo. En esta posición lo mejor es llevar el caballo a E8, pero también se puede jugar un alfil por D5, por ejemplo, lo cual le estaría dando una ligera ventaja a las blancas con peón por, caballo E7, alfil por, y ante un peón por la jugada A4, torre B8, A por B4, A por B5 y A por B5, perdón, y bueno, conservan una ligera ventaja debido al dominio de la columna A, con lo cual bueno, se puede llegar a crear algún tipo de contrajuego en la séptima. Por esa razón no hay problemas para las blancas en esta posición. Bien, por esa razón también quizás caballo E8 sea lo más sólido, a lo que debería contestar con A4 el blanco, alfil por G5, caballo por G5, caballo D4, caballo por E6, F por E6, caballo E3, la posición es completamente igualada, y bueno, obviamente muy sana para el blanco. Así que bueno, no hay ningún tipo de dificultad en esta posición. Bien, entonces vamos a pasar a la principal, que es no es la jugada ni caballo A5 ni la jugada dama D7, sino que es la jugada caballo D4, lo que más se ha empleado por parte de las negras. Alfil por D4 es lo mejor que puede hacer el blanco, E por D4 y caballo D5. Y ahora vamos a decir que bueno, puede hacer la jugada caballo D7, que es lo mejor que tiene el negro,
pero también se puede jugar C6, a lo que se contestaría con H3, alfil por, caballo por F6, alfil por F6 y dama por F3. Y aunque bueno, es cierto que quizás parece que aguantará el negro en esta posición, parece que bueno, está muy bien el blanco, ¿sí? Acá es como que es preferible la posición del blanco. Les doy un ejemplo: si las negras quisieran jugar a 5, vendría una 4 por parte del blanco. Parece tener controlado el flanco de dama, y además si queremos atacar por el flanco de rey, quitamos la dama y jugamos un F4 y parece que tenemos posibilidades de atacar, con lo cual bueno, obviamente, objetivamente esta posición es mucho mejor para el blanco. Bien, vamos a continuar. Otra jugada posible entonces en lugar de C6 es la jugada C5 también. Se debería jugar H3, alfil E6 y caballo F4, ¿sí? Manteniendo los dos caballos en el tablero. Entonces ahora bueno, se podría jugar alfil por B3, C por B3, caballo E8 en este caso, pero también se podría jugar torre E8. A lo que vendría, bueno, caballo H2, la jugada D5, E5, y ante un caballo D7, E6, F por E6, caballo por E6, si dama C8, B4, y si C4, torre E1 defendiendo el caballo, como se jugó en Edward Barón en el 2014, donde las blancas bueno, han obtenido una gran posición, y bueno, parece ser esto muy bueno. La jugada caballo E8 en lugar de torre E8 se debería contestar con bueno, B4, caballo C7, torre C1, y ante un A5 por ejemplo, vendría la jugada dama C2, A por B4, A por B4, torre A4, B por C5, y ante un D por C5 la jugada torre A1. Y bueno, aunque el blanco tiene una ligera ventaja debido al control de la columna A, y bueno, obviamente mejora la estructura de peones, está bastante difícil esta posición, como se dio la partida entre Domínguez Leiner y Nerkiev en el año 2013, ¿sí? En un memorial a Capablanca, donde bueno, terminó igualada la partida, pero bueno, siempre es mejor obviamente la posición de las blancas. Estamos hablando de que están jugando dos grandes maestros, con lo cual obviamente lo manejan a la perfección, pero desde el punto de vista de jugadores de club normal que suelen jugar nuestros torneos a diario, es muy recomendable esta posición para el blanco, y bueno, seguramente se van a equivocar. Por esa razón, caballo D7 es lo mejor, ¿sí? Con idea de llevar el caballo a E5 para intentar aprovechar la clavada del caballo en F3. Y ahora bueno, vamos a jugar H3, alfil por F3, dama por F3, C6 por ejemplo, caballo F4. Bueno, ¿cuál es la idea del negro? Jugar torre B8, A5, A4 es lo mejor que tiene. En esta posición, Jan Gustafsson, ¿sí? Decía que bueno, las negras estaban completamente perdidas. De hecho, él se veía como que parecía que le iban a ganar muy fácil con las piezas blancas. Pero bueno, no es así. El negro tiene una muy buena posición. Con este plan que le estoy diciendo, se empleaban otros planes incorrectos en esta posición, pero el plan correcto es la jugada torre B8 en esta posición, ¿sí? Vamos a ver planes incorrectos que se empleaban o que no eran los más sólidos, como por ejemplo G6. A lo que bueno, se contestaría con G3, alfil F6 por ejemplo, H4, caballo E5, dama E2, para darle un ejemplo. Bueno, rey G7, A4, dama D7, rey G2, bueno, H5 por ejemplo, F3, dama B7, dama F2, y ante un dama B6 la jugada caballo E2 tocando el peón nuevamente, caballo D7 para defenderlo, A por B5, A por B5, torre por y G4, y las blancas ya estaban mejor, ¿sí? En esta posición, con lo cual bueno, G6 no es un plan muy adecuado. Otro plan que quizás no era el mejor era la jugada A5. Ante A5, A4 por parte del blanco igualaba muy rápido, ¿sí? B4 por ejemplo, caballo E2, alfil F6, dama G3,
caballo C5, alfil C4, torre B8, posición completamente igualada, pero bueno, obviamente siempre estando algo mejor el blanco. Torre C8 es otra posible jugada, que fue un intento de Gata Kamsky, pero bueno, parece que con la jugada G3, alfil G5, caballo E2 y D5, E por D5, C5, torre F, E1 por ejemplo, alfil D2, torre D1, alfil G5, C3, caballo E5, dama G2, C4, alfil C2. Bueno, las blancas están conservando una ligera ventaja en esta posición, con lo cual, bueno, tiene que ser lo suficientemente bueno. Como quedó demostrado, no fue el mejor plan el de Gata Kamsky. Otra jugada también posible es la jugada caballo C5. Tampoco tiene problemas el blanco con esto, porque bueno, alfil A2, A5, caballo E2, alfil F6, dama G4, rey H8, F4, torre B8 por ejemplo, dama F3, B4, A por B4, A por B4, E5, D por E5, dama por C6, dama E7, posición completamente igualada, pero bueno, como podemos notar, el blanco tampoco presenta inconveniente en esta posición y tiene una posición muy sólida. Por esa razón, lo mejor es torre B8, si es el plan que es el mejor plan que tiene el negro, a lo que el blanco, para jugar bien esto, tiene que jugar dama G4. Y ahora, bueno, la jugada caballo E5 es lo mejor que tiene el negro, pero bueno, también se puede jugar caballo C5. Parece ser que, bueno, alfil A2 es lo mejor. Dama C8, por ejemplo, B4, dama por G4, H por G4, caballo A4, caballo E2, alfil F6, F4, caballo C3, caballo por, peón por, rey F2. Bueno, obviamente se podría decir que en esta posición ¿quién está mejor? Bueno, obviamente el blanco, ¿verdad? Porque tiene unas probabilidades aunque menores de atacar el flanco del rey, ¿sí? Mediante la columna H que está abierta, pero bueno, por esa razón la ligera ventaja en esta posición, dado que si alfil D4, por ejemplo, rey F3, A5 y G5, ¿sí? Estamos frenando un poco la masa de peones, ¿sí? Con el movimiento G5, con lo cual, bueno, tiene que ser bastante bueno para nosotros. Un plan quizás sea doblarse en la columna H para intentar atacar el peón de H7. Por esa razón, quizás lo mejor sea jugar caballo E5 en esta posición y no caballo C5 como se jugó anteriormente. A lo que, bueno, con dama D1 por parte del blanco, caballo D7, A4, caballo C5, A por B5, A por B5, alfil A2, torre A8 y caballo E2. Y bueno, obviamente es una posición muy difícil donde, bueno, el blanco ha perdido muchas partidas con esta posición, con lo cual mencioné que era una variante muy difícil de jugar. Y parece ser que, bueno, este orden de jugadas le da una excelente posición al blanco. Obviamente luego de mucho trabajo y mucha investigación se ha descubierto que este orden de jugadas es el apropiado, y donde, bueno, las blancas conservan una posición excelente y tienen muy buenas chances de crear muy buen contrajuego en el medio juego. Así que, bueno, la partida continuaría, pero bueno, ya hasta acá la posición está completamente igualada y tenemos excelentes chances de lograr una muy buena posición en el medio juego. Así que, bueno, la tarea de la apertura estaría cumplida. Nos vemos, chicos, y bueno, nos quedaría el último videito de una actualización, ¿sí? Que la plantea Sblider, donde, bueno, la jugó con Leiner Domínguez una partida, ¿sí? Donde, bueno, lo vamos a analizar en el último video. Sería como una especie de novedad que se ha empleado, donde lo vamos a analizar muy bien. Chao, chicos.